asistimos nosotros a un gran avance en la cultura, ¿no es cierto? Hoy tenemos mucho desarrollo en la ingeniería, en la informática y tantas otras áreas de desarrollo humano. Estamos viviendo una época de mucho avance, un gran crecimiento en la técnica, los grandes inventos, en la medicina, en la ciencia y en tantas otras cosas. Pero cuando analizas cada uno de estos desarrollos, cada avance, cada nueva técnica, cada descubrimiento, te das cuenta que hay un común denominador en la sociedad que nosotros vivimos, en la que se está desarrollando, la que va avanzando. Y ese común denominador es que todo tiene como principio observar al hombre. La sociedad civil crece y se desarrolla en función del hombre, de los deseos del hombre, de las necesidades del hombre, de la visión del hombre, de lo que el hombre anhela. Y eso le hace entonces avanzar. El problema de fondo es que el propósito de la vida humana no es tener la mirada centrada en nosotros mismos. El propósito por el cual nosotros fuimos creados es para que tengamos una plena comunión con Dios. El propósito por el cual el ser humano fue creado es para la alabanza de la gloria de Dios, en plena comunión con Él, disfrutar de Él. Su verdadero desarrollo, su verdadero potencial está en el tanto esté cada día profundizando en una relación íntima y personal con Dios. Si el avance en las ciencias, si el desarrollo y la técnica y la informática y todas estas cosas colaboran, vienen naciendo de un propósito redentor, entonces podemos hablar de que en verdad hemos prosperado. Si la mente laboriosa del ser humano está dirigida a profundizar en la comprensión de Dios, puede estudiar la naturaleza, puede estudiar los fenómenos alrededor de la ciencia y puede comprender cada día de mejor manera cómo desarrollarse hacia su Dios. De lo contrario, es preferible la ausencia de todo desarrollo, la ausencia de todo bien material, la ausencia de toda comodidad, siempre y cuando la comunión sea plena con Dios. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Génesis capítulo 14. Y como ya sabemos, hemos venido estudiando el libro de Génesis verso a verso, porción a porción. Y hoy estamos terminando, por la gracia del Señor, el capítulo 4 de Génesis. ¿Qué se encuentra en el capítulo 4 de Génesis? Déjeme hacerle muy breve repaso. En los capítulos 1 y 2 vemos al Señor, al creador de los cielos y de la tierra, al creador del hombre, el que le da el propósito, el sustento y que le ubica en su creación para tener esa comunión plena con Él, para deleitarse en Él, para verlo desarrollarse hacia Él. En el capítulo 3 tenemos la irrupción de algo que no fue creado por Dios, el pecado, de algo que el hombre introduce a la creación de Dios. Y es cuando comenzamos a ver perfectamente la distorsión de todo lo que el Señor ha creado. El mal uso que el ser humano hace de todo lo que Dios le ha dado. Y cuando asistimos al capítulo 4 vamos viendo cómo va creciendo la magnitud del pecado. ¿Qué hemos visto en el capítulo 4? Hemos visto la historia de Caín, quien llegando al mayor grado de maldad mata a su hermano. Pero no solo eso, es que vemos que el pecado, la maldad que hay en Caín es profunda. Es arrogante, es rebelde, es mentiroso, es irrespetuoso, irreverente delante de Dios. Y por supuesto recibe el pago que se requiere por su
maldad. Y ahora vamos entonces, luego de que Dios en justicia le impone el castigo que requiere por su maldad, no sin antes, recuerden, haberle abierto la gracia para que se arrepintiera, pero no quiso. Entonces, este infame hijo de Satanás, Caín, se atreve a contender con Dios y le reclama porque la imposición o la pena que le impuso para él es injusta. Dios vuelve a tener otro poco más de gracia y le preserva la vida y le hace comprender que ningún otro ser humano va a matarlo. Y asistimos al verso 16. Leo para ustedes, por favor, me siguen con la vista. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila a su vez le dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Qué encontramos en este texto? Más bien, ¿cómo vamos a analizar ese texto? Vamos primero a ver la arrogancia del hombre. Aquí vamos a encontrar la simiente de Satanás. Y luego de explorar esto, vamos a encontrar las buenas nuevas de parte de Dios. Vamos a encontrar el linaje santo o la simiente santa. Después vamos a ver cuáles lecciones hay ahí y finalmente algunas aplicaciones prácticas, lo que el Señor nos habla a nosotros en este texto. Y lo primero lo encontramos en los versos del 16 hasta el 24. Hay una descripción de cómo crece la maldad en el ser humano, y no se limita a Caín, sino que pasa a generación tras generación tras generación, el ejemplo de la maldad, de la impiedad de la raza humana. Miren los versos del 16 al 19, nos encontramos no solo rebeldía, sino transgresión aún del matrimonio. Lo primero que salta a la vista es la acción de Caín. Fíjese: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Verso 16. Ya en el verso 14, Caín había mencionado que él se iba a alejar de Dios. Fíjese: he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Ese era su pensamiento. Pero lo que destaca es que ya él
manifiesta a que su ocupación en la vida iba a ser estar escondiéndose de Dios. Y ya en el verso 16 vemos que Caín salió de la presencia de Dios y se dirigió hacia Nod, al oriente de Edén. Es decir, Caín cada vez va más lejos y más lejos y más lejos de Dios, de la presencia de Dios. Él cada día va alejándose de tal manera que va perdiendo de vista que ahí está Dios. Se aleja de la revelación divina. Se aleja de la fuente de su vida. Se aleja de toda posibilidad de regresar a un estado inicial de perfección con Dios, de una relación y de una comunión con Él, y busca por sí mismo su propio camino, alejándose de Dios. Viajó a tierra de Nod, a oriente de Edén, una tierra que no era habitada, sino que simplemente ahí pasaban tribus nómadas. De hecho, la palabra Nod parece que tiene esa connotación, precisamente tierra de nómadas o de personas que no se establecen, sino que van de paso, ¿verdad? Y no sabemos dónde queda esa ciudad de Nod, pero sí sabemos que es al oriente y está enfrente de el lejano oriente, entonces es Medio Oriente. Y el estado de Caín ahora es vagabundo y errante por la tierra. Fíjese, ¿recuerdan cómo fue creado el hombre? Fue creado para quedarse en un lugar que se llamaba Edén, donde había un huerto y donde iba a participar en comunión con Dios. Pero ahora hay una condición nueva para el ser humano: lejos de Dios, vagabundo y errante por la tierra. Eso es lo que escogió Caín. En su maldad y en su deseo de alejarse de Dios, adquiere una nueva dimensión. Ya no va a estar en comunión con Dios, ya Dios no va a ser su guarda, su guía, su protección, su sustento, ya no va a ser la gloria de Caín, sino que Caín ahora va a buscar por sí mismo cómo guardarse, cómo protegerse, cómo proveerse y cómo vivir solamente para sí mismo, de acuerdo a sus propios deseos y de acuerdo a sus propios anhelos. Él va a vivir como él quiera. Es una actitud de rebeldía, es una actitud de maldad y es una actitud en donde lo que está buscando es precisamente separarse continuamente de Dios. Mire, cualquier parecido con la realidad no es casualidad. El hombre sigue buscando alejarse cada vez más de Dios, inventa argumentos, desarrolla muchas habilidades y desarrolla muchas capacidades para cada vez más alejarse de Dios. Así que la historia que estamos leyendo no está tan lejana de nosotros. Pero vamos aún más. Caín tuvo un hijo y le puso Enoc. No nos vayamos a confundir, ¿verdad? Este es el Enoc, hijo de Caín. ¿Y qué hace Caín? Establece una ciudad, la primera ciudad humana, y le pone por nombre el nombre de su hijo. Mire, recuerde usted que la condena que Dios le había puesto a Caín es que él debía ser vagabundo y errante. De hecho, se fue a vivir a una región en donde la gente simplemente iba pasando. Pero este rebelde dice: no, yo voy a establecer una ciudad para no ser errante como Dios me dijo. Y yo voy a hacer las cosas que yo tenga que hacer, pero yo voy a vivir a mi placer y me voy a establecer como yo quiero. Recuerden, ya no podía ser labrador porque su maldición era que por más que labrara la tierra no le iba a devolver su producto. De tal manera que tiene que empezar a ingeniárselas, a inventar, a ver qué hace para poder permanecer y establecerse en un solo lugar. Y aparece la fundación de la primera ciudad civilizada.
una ciudad civilizada, no una ciudad retrógrada como pretenden algunos hacernos creer por el principio de la evolución. No, una ciudad ya debidamente establecida, lo cual implica que el ser humano a este punto ya tenía capacidad para construir, ya tenía la capacidad para edificar, ya tenía la capacidad para desarrollarse en plenitud tal como el día de hoy. Una sociedad civil se comienza a establecer, pero con el principio de estar alejada de Dios. Así que toda esta ciudad empieza a seguir los pasos de Caín, su fundador. Es cierto, es una ciudad que se desarrolla culturalmente en muchos sentidos, pero en todo momento buscando estar más alejados de Dios, en rebeldía, en desobediencia. Es cierto, alcanzará algún grado de prosperidad, pero sin Dios. De los descendientes de Caín se mencionan las generaciones, ¿lo vieron ahí? Enoc, Irad, y unos cuantos descendientes cuyo nombre termina con él. ¿Lo vieron ahí? Cuando el nombre tiene la terminación él, dentro del contexto, siempre se hacía referencia a Dios. Así que estos malvados que venían en descendencia de Caín, algún grado tenían todavía de conocimiento de que Dios existe y que ellos estaban vivos porque era la operación de Dios, pero hasta ahí. Y llegamos al descendiente de Caín, que reúne en plenitud todo lo que esta sociedad, esta cultura, esta descendencia y finalmente este linaje de Satanás es. Y lo encontramos en el verso 19, Lamec. Lamec es el hombre que mostró mayor rebeldía aún que su ancestro Caín. Él expresa una arrogancia y rebelión a Dios precisamente por la semilla que lleva dentro. Y la primera referencia que encontramos acerca de Lamec es que lo que él hace es abiertamente rebelarse contra la institución del matrimonio que Dios había creado. Verso 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, introduciendo la bigamia y por ende la poligamia. Este es un hombre que le gustaba vivir de tal manera que desafiaba todo lo que Dios había dicho y todo lo que Dios había hecho. Recuerdan que lo que primero Dios hizo cuando creó al ser humano fue al hombre y luego a la mujer y los constituyó en un matrimonio y ellos eran una sola carne. De tal manera que ese es el modelo bíblico del matrimonio único. El único modelo de matrimonio, el único modelo de familia. Pero aquí ya tenemos un hombre que quiere empezar a buscar otros modelos, otras formas, otras maneras. Pareciera que Lamec vivió en nuestros días, ¿verdad? Hoy que están institucionalizando diferentes modelos y diferentes cosas contrarias por completo al diseño original. Cuando Dios diseñó el matrimonio, lo diseñó de una manera monógama entre hombre y mujer, y ese es el único referente al que le podemos llamar válidamente matrimonio. Nada más. Porque Él fue el que lo creó, Él lo definió. Pero vemos que este hombre toma 2 mujeres, Ada y Sila. Con esto, por supuesto, se empieza a distorsionar el plan de Dios para el matrimonio, para la familia. Con esto, por supuesto, comienzan una serie de agravantes y problemas que después en el desarrollo de las escrituras vamos a ver cómo esto de la infidelidad al pacto matrimonial trae consecuencias devastadoras, pero vamos a asistir a eso luego cuando estemos allí. Sin embargo, aquí ya vemos que está la semilla de la maldad
sembrada en este hombre y lo primero que hace es desafiar a Dios de frente, teniendo 2 mujeres. Por supuesto, este es el principio donde se sigue desarrollando la maldad humana. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo que pasa con estas generaciones. Dice, y Ada dio a luz a Jabal. Ya comienzan las generaciones de Lamec, el cual fue el padre de todos los que habitan en tiendas y tienen ganado, y su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Ahí por el lado de Ada. Ahora por el lado de Sila. Y Sila a su vez le dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Naama. ¿Ok? Estas generaciones a través de Caín siguen profundizando cada vez más en su lejanía de Dios, en su impiedad, en su maldad, en su rebelión. Pero a pesar de ello, siguen gozando de cierto favor, de cierta gracia común que Dios deja a la humanidad. Jabal, ¿vieron ahí que aparece Jabal como el hijo de Ada? Fue el creador de las tiendas móviles y además la crianza de ganado. Este hombre claramente nos permite comprender que los seres humanos en este punto ya se desarrollaban, tenían telas, hacían tiendas, diseñaban, tenían grandes habilidades, para que dejemos de creer en cuentos de ateos. Y además, ganado. Es muy probable, algunos dicen acá, que es en este momento donde la humanidad comienza a comer carne. Júzguelo usted. Ya tenemos a un hombre que forja herramientas, corta, ya hay ganado, ya vivimos en tiendas. Es probable. Pero este oficio de tendero implica que estas personas ya podían desarrollar su intelecto, sus ideas, ya podían ponerlas en práctica, ya podían analizar riesgos, ya podían diseñar. Y todo esto es parte de la gracia común que Dios había dejado a los seres humanos porque son portadores de su imagen. Jubal, su hermano, el creador de los instrumentos musicales. Mire, para que un hombre pueda crear instrumentos musicales, primero tuvo que haber creado la música. Y para haber creado la música, primero tuvo que haber reconocido los tonos, las notas y diferenciarlas. Y después crear escalas. Y después crear instrumentos que respondan a estas cosas. Amados hermanos, la ciencia, la técnica que ya este hombre manejaba, nos deja ver que el Señor verdaderamente había llenado de gracia a la humanidad, había puesto de sí en la humanidad, y no importa que esté estropeada por el pecado, sigue viéndose, sigue observándose los vestigios de la gracia común de Dios en estos seres humanos, aunque impíos, y que veremos que usan estas cosas para el mal, pero estaban para desarrollarse a fin de que pudieran rendir honor y gloria a Dios con esta forma de desarrollarse, con este tipo de cultura. Crear un instrumento tan complejo como la lira o el arpa, amados hermanos, de verdad, para los que conocen de música saben que es un trabajo bien tedioso. Para ser más exactos, los teclados, lo que tenemos acá, esto básicamente es una lira, nada más que no tiene toda la cola y todo lo demás para que estén punzando, sino que son teclados. Así que es la base del piano. Es un desarrollo muy adelantado. Con esto se echa por tierra aquella idea de que los primeros seres humanos eran simios, ¿verdad? De unos homínidos o Australopithecus y la familia de los homos, Homo sapiens, Homo esto, Homo lo otro. Nada de eso. Todo eso es falso, es mentira. Todo eso es echado abajo por lo que nosotros estamos viendo en las Sagradas Escrituras, la única narración de lo que pasó al principio. No hay evolución.
Lo que hubo al principio fue la creación perfecta de Dios, de seres humanos capaces, pensantes, en forma de que puedan relacionarse con Él, de manera que puedan desarrollar la técnica, la ciencia, de manera que pudieran seguir avanzando culturalmente. Otro hijo de Lamec, esta vez por el lado de Sila, Tubal-Caín, creador y fundador de todo lo que es la metalurgia, es decir, el trabajo con utensilios de bronce y con utensilios de hierro. Podríamos conceder que con el avance de la humanidad se fueron mejorando las técnicas y los utensilios, pero ya aquí vemos que ya se hacían, ya se utilizaban, ya se trabajaba el metal. Las primeras generaciones eran capaces, desarrollaron la ingeniería. Estas actividades sociales y culturales fueron parte de la realidad de la ciudad de Enoc, la ciudad Enoc, allí donde fue Caín. Y se cita por último la hermana de Tubal-Caín. Se fija que no dice qué hacía, nada más dice que ella se llamaba Naama o Naamá. Es interesante porque tan solo esa referencia, ¿saben qué significa ese nombre? Ese nombre es el nombre femenino de la palabra placer. O sea, ella era placentera, por decirlo de alguna manera. En la escritura encontramos otra mujer que llevaba ese nombre. Y esa otra mujer que llevaba ese nombre era la madre de Roboam, rey de Judá. Roboam, rey de Judá, atendió al consejo de su madre y nos dice la escritura que fue un rey tan malvado que permitía que aún los sodomitas pudieran rendir sus cultos paganos y sus inmoralidades, sus perversiones dentro del pueblo de Israel, al cual invitaban a participar, y él mismo participaba en esos bacanales. Es decir, que el nombre placentera o portadora de placer realmente estuvo atinado. En la familia de Lamec se daba rienda suelta al placer, en todos los sentidos. Eso era lo que gobernaba esta familia, eso es lo que gobernaba Lamec, y lo vamos a ver aquí expresado de seguido. Esa referencia que acabo de mencionar está en Primero de Reyes, capítulo 14, versos del 21 al 24 en adelante. Esta idea de la autogratificación, del hedonismo, del culto al yo, de vivir mis placeres, esta es la marca definitiva de un hijo de Satanás. Solo vive para sí, solo vive para sus placeres, solo vive para dar rienda suelta a lo que quiera, a lo que le gusta, a lo que son los deseos suyos, perversos y malvados, sin importarle el temor a Dios. Sencillamente dar rienda suelta a vivir como le plazca. Esa es la marca de la descendencia de Satanás. La descendencia de Caín lleva esa simiente en su corazón: el pecado, la sensualidad, la autocomplacencia, los deseos personales. Ese es el rumbo que está siguiendo esta civilización. Es cierto que desarrollaron la metalurgia, la música y tantas otras cosas, pero todo lo estaban llevando al plano de la autogratificación, del hedonismo, de vivir para sí mismos. Amados hermanos, estamos asistiendo precisamente a lo que hoy nosotros conocemos como el humanismo. El hombre siendo el rey, entonces rindámosle toda la pleitesía, todo lo que el hombre quiera. Todos tus deseos, cúmplelos. Busca tus sueños, sigue tus metas, alcanza lo más que tú quieras y tú puedas. Vales demasiado. Tienes que considerarte a ti mismo. Tienes gran valor, ámate a ti mismo. Y todo este montón de expresiones son parte de lo mismo que nosotros estamos asistiendo acá, simplemente con nuevas palabritas, pero estamos hablando de lo mismo. Lograron avances en técnicas, en cultura, y eso les hizo en cierto grado prósperos, pero el costo fue dejar completamente a Dios. El costo fue ser arrogantes, ser orgullosos, cada vez más lejanos de Dios. Y veamos el colmo de la arrogancia, del egoísmo
en la siguiente expresión. Pasamos a los versos 23 y 24. Es la muestra más elocuente de lo que es ser arrogante, de lo que es ser orgulloso. Y Lamec dijo a sus mujeres: oídme, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Es la muestra más elocuente de los extremos a que puede llegar la simiente de Caín, la simiente de Satanás. Esto es lo que se ha llamado el famoso canto de Lamec. Se ha dicho que este es el trozo más antiguo de poesía que se conoce. Y observemos cómo el centro de esta poesía es la violencia, la venganza, la arrogancia. Es lo que el pecado muestra cuando domina al hombre. ¿Qué vemos en este canto de Lamec? Vemos el uso de la poesía, probablemente del canto. Algunos le llaman el canto de Lamec. ¿Y de dónde proviene el canto? De Jubal, ¿verdad? El padre de los que hacen música, de los que tocan la flauta y el arpa. Qué interesante. ¿Y cómo estaba tan seguro Lamec de que él podía enfrentarse a cualquiera, y aún cualquiera que le pudiera herir a él, él podía vengarse dando muerte a los demás? Porque tenía armas que habían sido forjadas por un forjador que conocía de metalurgia y usó esas habilidades para hacer armas y poder ejercer violencia sobre los demás. Se da cuenta que no todo desarrollo cultural, no todo desarrollo científico, no todo desarrollo de ingeniería, no todo avance científico es correcto. No se sorprenda por lo mucho que ha avanzado la humanidad. Mire hacia dónde va. Mire hacia dónde van los hijos de Caín, los hijos de Lamec, los hijos de Satanás. Esta versión optó por ese tiempo perfecto con que habló Lamec, ponerlo en un tiempo perfecto pretérito, pero muchos dicen que es un tiempo pretérito futuro. ¿Qué quiere decir? Que cuando aquí se escribe que Lamec dice así: pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme matado, también es posible que se interprete: daré muerte a un muchacho por haberme herido, daré muerte a un hombre si me llega a herir. Qué arrogancia. Si alguien me hiere, si alguien me hace algo, yo lo mato. Y aquí tengo algo que forjó mi hijo para poder matarlo. Un utensilio, probablemente una espada, muy rústica, pero probablemente una espada. Qué increíble. Las artes, la música usada para componer una sinfonía de muerte, de venganza, de asesinato, porque está prometiendo dar muerte tan solo a alguien que lo hiera, aunque fuera un muchacho, o si es un adulto, un hombre ya fuerte y firme, igual está dispuesto a enfrentarse y darle muerte por un golpe que haya recibido de él. Arrogancia, violencia, maldad, deseo de venganza. Eso es lo que produce un corazón que está gobernado por el pecado, gobernado por Satanás. Así que no se asombre por los adelantos técnicos, no se asombre por el desarrollo que se ha logrado en diferentes ámbitos de la ciencia, del quehacer humano, del conocimiento humano. No se asombre, vea para lo que se usa. Y vemos una mayor arrogancia en estos labios de Lamec, pues toma él el derecho de matar a otro ser humano. Él toma el derecho y se jacta de tener esa capacidad de poder matar a otro y hacerlo sin ningún temor de nada.
Esto es afrentar directamente a Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Caín? Caín asesinó a su hermano. Y cuando se vio descubierto, temió. Este hombre se atreve a vengarse, a matar, y no le tiembla el pulso y no le tiene temor a Dios, y es ofensivo directamente. Recuerden que el matar a otro ser humano es ofensivo delante de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque el otro ser humano tiene la imagen de Dios, y el derecho a la vida y el derecho a la muerte solo están en las manos de Dios. Así que el matar a otro ser humano, no importa si está en periodo de gestación, no importa si ya nació o está en las postrimerías de su vida, no importa, está portando la imagen de Dios, y asesinar a alguien en esas condiciones, en toda condición, asesinar a alguien es ofender a Dios, porque ese ser humano, por muy estropeada que esté la imagen de Dios por el pecado, sigue portando la imagen de Dios. Tiene dignidad, no por sí mismo, tiene dignidad porque tiene la imagen de Dios. Y Dios se lo hizo saber a Caín cuando le condenó por haber matado a Abel. Y aún más, cuando Caín dice, cualquiera que me encuentre me va a matar, Dios dice, no. Cualquiera que se atreva a matarte va a ser vengado 7 veces, porque no es por ti ni por lo que tú vales, sino es porque tú estás portando mi imagen. Es contra mí el problema. El pecado se comete contra Dios. De tal manera que este hombre afrenta a Dios, amenazando con quitarle la vida a cualquiera que si acaso lo hiere o si acaso lo golpea. Ahora usted me va a decir, ¿ya llegó al colmo? No, todavía hay más arrogancia en este hombre. Ahora se atreve a jurar venganza. Fíjese, si 7 veces es vengado Caín, dice el verso 24, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Es decir, que este hombre Lamec se está poniendo por encima de la autoridad de Dios. El único que puede juzgar a los hombres y darle muerte realmente es Dios, nada más. Luego, en el transcurso del tiempo, Él delega esta función suya en los tribunales humanos para que lo puedan hacer, pero es prerrogativa solo de Dios. Solo Él puede juzgar si alguien merece la muerte o no la merece. Es una prerrogativa únicamente de Dios. El único que puede juzgar es el Creador. Él es el único justo que sabe lo que corresponde a cada uno. Él es el único que tiene la posición para juzgar. Nunca es dada en la Escritura oportunidad al hombre que ha sido herido o que ha sido golpeado, que ha sido afectado, de que él tome la justicia en sus propias manos, porque el hombre no es justo. Por naturaleza no hay justo ni aún uno. Por eso no se puede tomar la justicia en las propias manos. Por eso el Señor dejó una manera en que nosotros acudimos para que hayan hombres que verdaderamente puedan, con la autoridad de Dios, realizar tal acto. Que no lo hagan bien, eso es otra cosa. Pero lo que está negado es el principio de hacer esa justicia por la propia mano. Este hombre no. Este hombre dice, yo voy a hacer mi propia justicia. Y mire qué injusto. Lo hieren y paga con muerte. Lo golpean y paga con muerte. ¿Se dan cuenta de la injusticia? Ahora sí comprenden ese mandato del Señor, ese principio de ojo por ojo, diente por diente, para que no haya abuso, sino que todo sea con medida. Pues este hombre no. Y aún más allá, todavía no ha terminado. Una arrogancia al comparar la forma en que él dice que se va a vengar de los hombres con la forma en que Dios ha dicho que iba a vengar a Caín. Y él se atreve a expresar que es superior o mejor que Dios, porque dice, si 7 veces Dios va a vengar a Caín, entonces yo, Lamec, yo voy a vengar
70 veces 7, o sea, mejor que Dios todavía. Supero a Dios en venganza. Este hombre es un verdadero arrogante y sus hijos van por ahí, tanto que uno se puso a hacer música para componerle tal sinfonía, el otro se puso a forjar metal para que él tuviera las armas suficientes para andar amenazando, para andar de matón en esos sentidos. Amados hermanos, este hombre se pone en el centro, pone sus propios deseos, sus propios anhelos, los pone como lo único que hay que cumplir y deja por completo a Dios. Él toma el centro, desplaza a Dios, busca su gratificación personal, no lo que a Dios le agrada, usa los dones que Dios le dio para su autocomplacencia, para sus propios fines y no para la gloria de Dios. ¿Qué acaso no vemos así hoy la generación de cainitas, de lamequis o lamecos? Es la generación de Satanás que vive en esta tierra. Es la simiente de Satanás, laboriosos para hacer el mal, artesanos de infamia, amadores de sí mismos, crean una sociedad y una cultura para buscar alejarse de Dios, se burlan de Él y hasta presumen con arrogancia ser mejores que Dios. El individualismo, el orgullo de buscar el yo, la realización personal, la ganancia material, eso es lo que tiene preso a muchos seres humanos en el pecado, en la maldad, en la corrupción. Cuidado, mire la ruta de Caín, de Lamec y vea hacia dónde van. Tenga mucho cuidado de lo que usted está observando. Pero por la gracia del Señor no termina el texto en su narración allí, sino que ahora nos muestra Dios que hay otra generación, hay otra simiente. Es decir, este mundo está formado por dos simientes, por dos tipos de generaciones y nada más, no hay nada en el centro. Hay una intervención divina en medio de esta arrogancia del ser humano. Dios no se queda impasible viendo al ser humano cómo está yendo hacia la perdición, hacia la maldad, hacia la infamia, hacia la rebeldía. Por supuesto que Él trae justicia, eso es innegable. Le hace los capítulos del 6 al 9 para que se dé cuenta. Pero interviene acá porque hay un principio, y es que lo que Dios ha planeado, nada ni nadie lo puede estorbar. Nada ni nadie lo frustra. Los planes de Dios son perfectos. Él creó al ser humano para tener plena comunión con Él, para vivir en santidad, para que el hombre tomase conciencia de que es un gran necesitado y permanezca continuamente con Él. Pero este rumbo que lleva la generación humana necesita una intervención divina. Verso 24, 25 y 26. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Dios interviene para levantar la simiente que Él había prometido. En medio de una imagen tan lúgubre que pesa ya sobre la humanidad seguidora de Satanás, Dios levanta su simiente. Eva, la mujer de Adán, concibió otra vez y dio a luz un hijo varón. Este lleva el nombre de Set. Set significa el sustituto o el designado. Con ese nombre su madre reconoce que sin duda alguna lo primero es que fue obra de Dios, ¿verdad? Que le favoreció para tener este hijo. Y claro, entiende que este hijo viene a sustituir o a continuar la obra de Abel, lo que ya venía ocurriendo con Abel. ¿Recuerdan a Abel ofreciendo perfecto sacrificio a Jehová, perfecta ofrenda a Jehová? La conciencia de Eva es clara, ella confía plenamente en la promesa de Génesis 3:15. Hay toda una generación de maldad y ella lo está viendo.
Hay toda una generación de arrogantes y ella lo está viendo. Hay toda una generación que se está alejando de Dios y van y fundan su ciudad sin Dios, o ciudad humana, diría algún escritor del pasado, la ciudad humana, donde Dios no está, donde todo lo que se crea se ocupa para alejarse más de Dios. Y Eva recuerda que hay una promesa que Dios dijo, que va a venir una simiente que va a vencer, una simiente santa, una simiente justa. Ella mantuvo la esperanza y por eso llamó a su hijo el designado. A su tiempo, nos dice el verso 26 al final, Set tuvo un hijo y llamó su nombre Enós. Amados hermanos, así como Lamec resume a lo que hasta aquí se ha dicho del linaje de Satanás, Enós viene a resumir el otro linaje, pero lo resume no tanto por lo que él hace, sino por lo que él es. Qué interesante, ¿no le parece? Porque fíjese que dice aquí, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar a Dios. Enós, que viene de Set, representa esa humanidad humilde, sumisa a Dios, los hombres que buscan a Dios y no que se alejan. De hecho, la palabra Enós o el nombre Enós significa debilidad, fragilidad. Qué apropiado. ¿Cómo nos debemos ver nosotros delante de Dios? Sino frágiles, débiles, inútiles y grandemente necesitados de su gracia. ¿No es así como debemos vernos? Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar a Dios. Como son frágiles, como son necesitados, como no quieren hacer nada para sí mismos, sino todo para la gloria de Dios, entonces ellos invocan el nombre de Dios, adoran a Dios. Como se ha dicho, aquí comenzó la adoración pública. Estos son los primeros momentos en que había culto y había un sacerdote que se llamaba Enós, que guiaba al pueblo delante de Dios para humillarse en su presencia, para reconocer su pecado y para buscar de Dios la gracia y la misericordia de poder seguir adelante. ¿Qué lecciones encontramos aquí? Lo primero es la existencia de dos simientes. Moisés quería decirle al pueblo original dónde estaba el problema de lo que ellos estaban viendo, de la maldad, de la iniquidad, de la rebelión contra Dios, que entre ellos mismos tenían. Y él dice, aquí el problema es que hay dos simientes, una que trae el pecado en su corazón, que es gobernado por el mal y que busca alejarse cada vez más de Dios. Esa es la que produce la venganza, el odio, la impiedad. Viven por la sensualidad, se dedican a desarrollar todo tipo de artes y habilidades para cada día involucrarse más y más y más a profundidad en sus perversiones, en rebelarse contra Dios. Cultivan la maldad, el orgullo, la venganza, el desenfreno, pasiones vergonzosas, deseos vergonzosos. No conocen a Dios y no desean conocer a Dios. Saben que existe, pero voluntariamente lo ignoran. Existe otra descendencia, la descendencia santa, perfecta, pura, que se humilla delante de Dios todos los días, que le ofrece verdadera adoración a Él, y que cualquier cosa en la que utilicen su tiempo, sus habilidades, que utilicen su dinero, que utilicen sus capacidades, son para buscar el reino de Dios y su justicia. Viven para Él, para la gloria de Dios. Sujetan sus deseos, sujetan sus impulsos, sometidos al señorío del Espíritu Santo. Son llamados a confesar su pecado y voluntariamente ven sus faltas y se dan cuenta que son muchas, como cantábamos hace un rato, pero confían en la infinita gracia de Dios y se arrojan ante Él porque saben que son frágiles, porque saben que no son fuertes en sí mismos. Solo esas dos descendencias hay. Unos son impíos, otros son santos.
Unos usan sus talentos y dones para la perversión y otros los usan para la gloria de Dios. Unos viven por la fe en sí mismos, otros viven por la fe en Cristo. A unos les importa solo el mundo terrenal, a otros les importa el mundo venidero. Unos hacen sus riquezas en esta tierra, otros están buscando cultivar las riquezas en el cielo. Estos buscan su propio reino, su propia ciudad, establecerse en sí mismos, y los otros buscan el reino de Dios y su justicia. ¿Qué aplicaciones tenemos para nosotros? 1. Una terrible noticia. Tengo una terrible noticia para todos nosotros, y de verdad que eso tiene que hacernos temblar. Si no, sencillamente no estás en nada, estás adormecido. La terrible noticia es que todos nosotros nacemos en la descendencia de Caín, de Lamec. Todos nosotros pertenecemos a ese linaje. Todos nacemos ahí. Es la primera y más grave noticia. Romanos 1, 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y esta es la condición de toda persona, sin exclusión alguna, donde quiera que usted viva, donde quiera que usted haya nacido, como fuera que sea la manera en que usted vino a este mundo, nació en esa corrupción. El testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento está recopilado por Pablo en Romanos capítulo 3, versos del 10 al 18, que dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no han conocido la senda de la paz. Ahí nacimos todos. Ahí nacimos todos, condenados. El mismo autor termina diciendo: por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. No hay plenitud interior, no hay satisfacción del alma. Se busca en vano los deseos. Se logran algunas metas, pero nada de eso trae satisfacción en el alma. Nada de eso es valioso. Todo se vuelve polvo y ceniza. No se disfruta de nada. Se vive en una muerte continua. Y esa es la gran, terrible noticia para toda la humanidad. Pero así de terrible es también la buena noticia. Y es que la pertenencia a la simiente de Set no es por nacimiento, es por adopción. Y por adopción en Cristo Jesús. El evangelio de la salvación de Dios. ¿Sabe? Encontramos estas palabras en el profeta Isaías, capítulo 55, versos 1 y luego el 6 y el 7. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá compasión de él, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. La buena noticia es que no importa si naciste allí, el punto es que está abierta la oportunidad para que puedas venir al Salvador Jesucristo, para que te puedas arrepentir de todos tus pecados, de estar viviendo para tus propios deseos, de estar viviendo para ti mismo. Hay arrepentimiento de eso. Confiese delante de Dios que ha sido un inicuo, que se ha estado alejando, que se ha estado escondiendo, y más bien busque a Dios mientras aún puede ser hallado. Doble sus rodillas, humíllese ante la presencia del Señor. El evangelio
de la salvación de Dios en Cristo Jesús está dispuesto para que todos los que van en ese camino de perdición puedan pasar y sean adoptados en Cristo Jesús, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna, y es una vida en abundancia, y tiene que ver con el aquí y ahora, como también tiene que ver con Él la eternidad. Es vivir para Él, es entregarse para Él, pero partiendo de que reconozco en arrepentimiento todos mis pecados, mi maldad. Y déjeme decirle, todos aquellos que son hoy simiente santa a la cual te estoy llamando, pasaron por el mismo proceso. Pertenecieron durante mucho tiempo a la generación de cainitas, a la generación de maldad. Pero un día ocurrió lo que nos dice Efesios capítulo 2, versos del 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, no nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que Él nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. El llamado es: ven a formar parte de la simiente santa. El llamado evangélico, el llamado bíblico, y por lo único que vive esta iglesia, es por proclamar que Jesucristo es el único salvador de las almas y nada más. Ven a Él. Se requiere creer y tener fe en que Cristo nos va a recibir en gracia cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, cuando nosotros nos doblegamos porque de verdad somos débiles, porque de verdad somos frágiles, porque realmente nuestras obras de maldad están demandando que nosotros vayamos al infierno, pero Él interviene, abre la puerta y nos dice: cualquiera que quiera, venga, crea en mí, arrepiéntase de sus pecados, y yo le recibo y le hago nacer de nuevo a una simiente santa. A la luz de este pasaje, la conclusión es obvia. Tus ocupaciones, en aquello que ocupas tu tiempo, tus habilidades, en aquello que tú estás ocupando tus ingresos económicos, tus esfuerzos mentales, define con claridad a cuál es de las simientes a la que perteneces. Ahí donde está tu corazón, ahí donde está tu corazón, determina cuál de las dos simientes es a la que perteneces. ¿Te interesa más tu casa que la casa del Señor? ¿Te interesa más tu nombre que el nombre del Señor? En lo que tú te ocupes, inviertas el tiempo, tus recursos y tus talentos, te define. Los cainitas se ocupaban de ellos mismos, los setitas se ocupaban de Dios, se entregaban a Dios. ¿En quién confías cuando tomas tus decisiones? ¿En ti mismo o en Dios? Jóvenes, los que están estudiando, la profesión que van a escoger, ¿es para ustedes mismos o es para Dios? Padres, cuando están educando a sus hijos, cuando les dan reglas, ¿esas reglas son para que ellos glorifiquen a Dios o para que les hagan caso a ustedes? Estoy tratando de hacerlo, por supuesto, lo más práctico. Quiero de verdad resumir la pregunta aquí. ¿En verdad Cristo Jesús es el más importante en el trono de tu corazón? Si tu respuesta es que todavía perteneces a Caín, te ruego y luego te ordeno: ven a Cristo Jesús. Él te recibe, sí, así como estás, sí, te recibe así como estás, pero no para que quedes ahí, para que tengas un verdadero cambio de vida.
para que cambie tu principio, para que cambie tu sentido. Recuerde, solo hay dos simientes. Nos corresponde responderle al Señor en este llamado, en esta mañana. Vamos a inclinar nuestra cabeza por unos momentos, a meditar en esto. La realidad es que solo es posible pertenecer a una de las dos simientes. Solo a una se puede pertenecer. El Señor está llamando a todo descendiente de Caín, de Lamec, venga a formar parte de la familia del Señor. El camino es la humillación ante Cristo, confesión de pecados, arrepentimiento, invocarlo humillándose ante su gracia redentora. Nacer del agua y del Espíritu es lo que Él hace a todo el que se acerca a Él, contrito y humillado. Atiende la reprensión. Ven a la familia de la fe. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque podemos asistir en debilidad, en fragilidad, pero podemos asistir a la iluminación de tu palabra. Ayúdanos, porque tan solo pasando la puerta, si hoy no hemos tomado esta determinación de entregar por completo nuestras vidas a ti, humillados ante tu presencia, pasando la puerta, habrá otras cosas que sigan distrayendo al ser humano que todavía es simiente de Satanás. No permitas, Padre, que se quite esta semilla que se ha sembrado. Y aquellos que por tu gracia ya estamos en tu caminar, ayúdanos a poner en correcta balanza cómo están nuestras prioridades, si realmente nos estamos ocupando del reino de Dios y de su justicia en todo cuanto hacemos, pensamos y decimos. Señor, que cuando veamos al mundo que va prosperando en su camino, que va desarrollándose, no olvidemos que para lo que fuimos constituidos es para la comunión contigo, y que eso es el primer lugar. Glorifica, Señor, tu palabra, como tu palabra siempre te glorifica a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.